cuál ha sido el discurso pedagógico del presidente de la República. Del ministro de Educación. Del ministro de Educación yo no esperaría que hable porque no habla, ¿no? Esperaría que siquiera sonría, ¿no? De vez en cuando, pero Alan sí tiene capacidades políticas y podría, es hijo además de una maestra que en la década del 60 podía mantenerlo con el sueldo que ella tenía, ¿no? El sueldo en el año 65 eran 4.500 soles, a soles constantes, no soles actuales. Hoy día ganan menos de 1.000. Claro. Entonces, Alan debería tener sensibilidad hacia los maestros. Y particularmente en el primer gobierno de Alan es cuando el deterioro del salario de los maestros fue mayor, ¿no? Y cuando entraron más de 100.000 maestros, la mayor parte de ellos sin título pedagógico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pública. A la administración pública. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que el gremio es el responsable? No, es el patrón el responsable. Ahora, cuando el gobierno dice que asume el proyecto realizado por el Consejo Nacional de Educación y que lo va a echar a andar, lo va a poner en práctica, ¿está diciendo la verdad? Yo creo que no. Yo creo que no. Además, yo creo que el proyecto educativo nacional, el plan de educación para todos y todos los planes que se hagan, solo pueden ser llevados a cabo por maestros. Son los maestros los que entran a las aulas. Son los maestros los que entran en contacto con los niños. Nadie puede sustituirlos. Nadie puede reemplazarlos. La burocracia del Ministerio de Educación no educa, no entra a las aulas, no trata con alumnos. Entonces no se puede realizar ninguna reforma de la educación contra los maestros. Ya ocurrió con el general Velasco. El general Velasco intentó realizar una reforma de la educación, por ejemplo, impuso la lectura global en primer grado por manu militare, y los maestros recibían los libros que les enviaba el gobierno y tenían abajo el libro coquito. Entonces, cuando aparecen a revisar, enseñan el libro que les piden y cuando se van enseñan el otro. Yo creo que si los maestros no son convencidos, seducidos, tratados bien, no es posible cambiar la educación en el Perú. Esta reacción del gobierno, esta última reacción del gobierno, ha unido a la facción más radical, la de Huaynalaya, finalmente con la que representa el secretario general del SUTEP. Sí, al final de cuentas... yo creo que era previsible frente a los actos que ha ido haciendo el gobierno de quitar el cobro de la derrama, de impedir casi el derecho a huelga, de declarar la educación básica como un servicio básico cuando la inversión en términos del Producto Bruto disminuye. Entonces, lo lógico sería que si el gobierno declara la educación pública como un servicio fundamental, básico, urgente, indispensable, entonces aumente, pues, ¿no? Como dice el Acuerdo Nacional, el 0.25 del PBI cada año, pero ha disminuido. Entonces es evidente que no es que crea que es un servicio básico, sino que es una manera de luchar contra el SUTEP. Yo creo que está demasiado polarizada la educación peruana entre dos, en mi opinión, burocracias ineficientes, como son el Estado y el SUTEP, y los alumnos y los maestros que no están en esto, están en offside, están fuera de juego. Son las víctimas y son los perjudicados de esta pelea de sumo entre dos mastodontes ineficientes. Claro, y politizados. Politizados. Y en los extremos. Y entonces hay desconfianza, porque a esto hay que agregarle la inmensa corrupción, ¿no? Hace poco la defensora del pueblo ha presentado un informe sobre 6 regiones del Perú, donde el sector más corrupto es educación, ¿no? Lo mismo ha mostrado Proética en Lambayeque, lo mismo una encuesta de Foro Educativo. Tenemos un problema grave de corrupción. Todo el mundo sabe que conseguir un puesto de maestro cuesta $1.500 en una UGEL. Y es esa misma UGEL la que, según la ley, va a evaluar para los ascensos. Entonces, claro, la ley es muy buena, pero si es un corrupto el que va a evaluar, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Los maestros pueden confiar? ¿Por qué crees que el presidente García responde a los tomates que lanzaron las huestes de Huaynalaya en Puno con agravios y desde un tabladillo casi como la figura de un candidato y no como la investidura, o no en la investidura de un presidente? Mira, yo creo que el presidente García está mal aconsejado en términos de educación. Yo no apruebo los actos que realiza el
resulte, no apruebo la violencia ejercida y me parece muy reprobable que se atente de esa manera contra la figura del presidente, ¿no? Y entiendo que frente a eso él pueda molestarse y reaccionar, pues, porque le están faltando el respeto, ¿no? Y me parece lógico que lo haga. Yo lo que no veo es en otros momentos que no son de conflicto una preocupación por dirigirse a los maestros, por hablarles a ellos, por hacerles sentir que el presidente valora y respeta la función docente, que los admira como admira el trabajo que tuvo su madre, que está identificado con los maestros positivos del Perú, que yo creo son la mayoría, a pesar de esa evaluación, en mi opinión, muy mal hecha y que no permite, por tanto, una capacitación adecuada, que fue, sin embargo, aplaudida porque se ha generado en la sociedad peruana una indisposición contra los maestros. Y eso es un tema muy peligroso. No van a poder reemplazar a los maestros. Los maestros tienen 40 años de edad, como promedio más, son 350.000, son 400.000 maestros. No van a poder despedirlos a todos. Ahora van a reemplazar, tienen 10.000 maestros para reemplazar a los que están. 10.000 sustitutos. 10.000 sustitutos sacados de la manga, pues, que no están preparados ni capacitados, que no son mejores que los que están. Porque el Estado es responsable de la formación de los maestros. ¿Quién les ha dado el título pedagógico? El título pedagógico es a nombre de la nación. Lo firma el ministro. Se ha permitido que florezcan una inmensa cantidad de institutos y facultades de educación por correspondencia. Sucursales de la Universidad de Huánuco en Lima, regalando los bachilleratos y las licenciaturas. Eso ocurre ante la vista y paciencia del Estado. Entonces, esos maestros, que además son los pobres del Perú, ¿no? Nuestros hijos no quieren ser maestros de escuela pública. Son los pobres quienes trabajan para educar a los pobres. Entonces, yo creo que hay un fenómeno de exclusión en este sector que es altamente inflamable, como lo señala la Comisión de la Verdad, y que dentro de la política de pacificación el presidente debería ser más cuidadoso, más generoso, más bondadoso, no sé cuál es la palabra, más amable con los maestros.